2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Bienvenidos niños y niñas de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Quien les habla, la maestra María Luz Salinas, del segundo de primaria comunitaria vocacional. En esta ocasión hablaremos del tema las palabras parónimas del área de lenguaje y comunicaciones. Bien, para dar inicio a nuestro tema, vamos a observar las siguientes imágenes. En ellas observaremos lo siguiente, que tenemos palabras de forma en la escritura muy semejante o bien en el tiempo de la pronunciación, pero que el significado es diferente. Vamos al primer ejemplo. Casa y caza con Z. En la primera nos referimos a una vivienda y en la segunda nos referimos a una actividad que pueden realizar las personas, como es la caza. En el segundo ejemplo tenemos dos palabras que si bien no están escritas de la misma forma, pero en el momento de la pronunciación son muy semejantes. Es el caso de piña y niña. Por una parte, piña nos referimos a un alimento, una fruta, y niña nos referimos a un infante. Vamos al siguiente ejemplo, y con ello también comprenderemos algo de lo que vamos a abordar en esta ocasión, como son las palabras parónimas. En la tercera imagen observamos la palabra oveja y abeja, ambos animales pero diferentes. En el cuarto ejemplo observamos cabello y camello, que si bien en la pronunciación es semejante, niños y niñas, pues el significado es diferente. Cabello nos referimos a la forma en la que una persona va a mostrar el cabello y el camello ya a un animal. Como vemos, tenemos palabras muy semejantes, pero que el significado es lo que se diferencia. Vamos a la quinta imagen. En la quinta imagen tenemos tarta y carta. La primera nos referimos a un pedazo, un trozo de torta, y la segunda palabra a una carta, un manuscrito que nosotros solemos hacer para enviar a otra persona. El sexto ejemplo nos referimos a cesto y sexto. Nos damos cuenta que en la primera palabra utilizamos e incluimos la S, en la segunda incluimos la letra X, ambos con un significado diferente. Cuando hablamos de cesto, nos referimos a un canastillo. Y cuando hablamos de sexto, estamos hablando de un número o un peldaño, un grado, el cual nosotros estamos cursando. Por ejemplo, el sexto de primaria. Entonces, con esto, comprendemos que, si bien existen algunas palabras que podemos pronunciarlas de manera semejante, el significado es diferente. He ahí un ejemplo más. Calavera y carabela. Calavera nos referimos a esa parte ósea que todos los seres humanos tenemos, que es como vemos en la imagen. Y la otra palabra, como que es carabela, nos referimos a una embarcación, un barco, ¿no? Entonces, como vemos, en esto lo único que ha variado son dos letras, la L por la R y bien, obviamente también, la B labial y la B dentilabial. Vamos a la siguiente imagen. En esta imagen observamos que la pronunciación es totalmente semejante, pero que al tiempo de escribir la palabra, vemos que hay una diferencia abismal entre la C y la S. Ciervo nos referimos a un animal y siervo a una persona que conforma parte de un grupo, ¿no? Entonces nos damos cuenta con esto que sí, estas palabras tienen una forma semejante de leerlas y escribirlas, pero repito nuevamente, el significado es diferente.
Basándonos en todo lo que anteriormente habíamos mencionado y habiendo observado todos los ejemplos con las imágenes y la diferencia de algunas palabras respecto a la escritura y o al significado de las mismas, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué son las palabras parónimas, niños y niñas? Nos hemos dado cuenta de esa diferencia que existen en ellas. En la siguiente imagen observaremos el significado de qué nos referimos las palabras parónimas. Las palabras parónimas son aquellas que se escriben y suenan de una manera similar, semejante, pero con significados diferentes. Habíamos repetido anteriormente aquello teniendo en cuenta algunas imágenes y algunos ejemplos para podernos basar. Ahora tenemos algunos ejemplos que nos harán comprender aún más a lo que nos referimos con las palabras parónimas. Ahí tenemos taza y taza con Z. Cuando hablamos del primer término, como es taza, nos referimos al nivel de crecimiento o al nivel de casos que se puede ir dando en un determinado país o en una determinada región, respecto a la edad, respecto al grupo etario, a alguna enfermedad. Cuando nos hablamos de taza con Z, nos referimos específicamente a una vajilla, a una pieza que nos sirve para poder alimentarnos. Vamos al otro ejemplo. Indica cabello y caballo. Como nos damos cuenta, la pronunciación es muy semejante, pero el significado es diferente. Obviamente en este segundo ejemplo, lo que varía es una vocal, la E por la O. Ahora pongamos mucha atención a lo siguiente. Se puede producir una paronimia, o también llamadas palabras parónimas, diferenciadas por una tilde, también llamado un acento, o una apóstrofe. Es el caso de afecto o afectó. Cuando hablamos del primer término, estamos hablando de una situación sentimental que tenemos por otra persona. Cuando nos referimos al segundo término, que es afectó, significa que alguna situación determinó aquello. Hablamos del siguiente ejemplo, práctica, sin una tilde o apóstrofe, y el segundo ejemplo, práctica, una tilde encima de la primera vocal, como es la A. En la primera es que se refiere a una actividad que nosotros realizamos de manera constante. Practicamos un deporte, practicamos la lectura. Y en el segundo ejemplo, práctica, con una tilde, nos referimos a poner en práctica algo que nosotros hemos realizado de manera teórica. Hemos hecho una lectura de un cuento, de una actividad, de una tarea, y luego la ponemos en práctica. Vamos al tercer ejemplo. Indica abrazo con S, que estamos refiriéndonos a abrazar a alguien, mostrarle nuestra situación afectiva, y por otra, abrazo con Z. Que esto se refiere ya a un gesto o un afecto, una situación sentimental que nosotros podemos sentir por la otra persona. Nos damos cuenta que en ese tercer ejemplo no ha sido la tilde o el apóstrofe que ha demarcado la diferencia, sino ha sido una palabra atónica, es decir, que no ha llevado una tilde, pero que ha determinado, además de la letra, el cambio en el significado. Prestemos atención a lo siguiente. ¿Qué significa parónimo entonces? Son palabras que se parecen, sean en la pronunciación o en la escritura, y que el significado es totalmente diferente. Haremos una lectura de algunas palabras que tienen una semejanza, sea en la escritura o en la pronunciación, y que el significado es diferente. Vamos a los ejemplos. Patrón y padrón. Cuando hablamos de patrón, nos estamos refiriendo a alguien que da trabajo a los obreros, alguien superior a los obreros y que les hace un contrato a ellos. Cuando hablamos de padrón, nos referimos a una nómina o una lista de habitantes que nosotros encontramos. En el siguiente ejemplo tenemos afecto y efecto. En el primero, que es efecto, es una causa de algo, una situación que ha sido predispuesta por alguna otra.
Y afecto, un sentimiento que yo siento por el prójimo. En el tercer ejemplo, como indica absorber o absolver, demarcado por un cambio, la letra R por la letra L. El primer término, como es absorber, significa beber algo, tomar un líquido, un té, un café, un jugo. Y absolver, dar por libre de alguna situación, dar lugar a sacar de una duda, de una situación, a alguien que nos ha consultado, una inquietud, una duda que alguien tenga. Con esto hemos concluido el tema de palabras parónimas. Nuevamente, hacerles una recomendación por los casos que han incrementado del COVID-19 en nuestro país, el que podamos tener todas las medidas de bioseguridad siempre presentes en nuestro cotidiano. El lavado de manos, el uso de mascarilla, evitar estar en aglomeraciones, usar el alcohol en gel y, sobre todo, mantener el distanciamiento. Está en nuestras manos poder cuidarnos. Despedirme y para poder reencontrarnos en una próxima clase, quien les habla y quien les dio en esta oportunidad la clase, la maestra María Luz Salinas del área de Lenguaje y Comunicación. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.